Las oficinas del Alto Rascacielos de Madrid estaban muy ocupadas aquella mañana. Isabel Navarro, una madre soltera de 28 años, estaba a punto de tener la entrevista de trabajo más importante de su vida. Había trabajado muy duro para llegar a este momento. Había terminado la universidad con excelentes calificaciones, completado una maestría en finanzas y tenía 6 años de experiencia trabajando en un banco. Pero ahora no le quedaba dinero, llevaba 2 meses de retraso en el alquiler de su apartamento y había perdido su trabajo hace 6 meses. Este empleo en Salinas Holdings podía salvarla a ella y a su pequeño hijo, Mateo. Mateo tenía solo 5 años. Esa mañana, su niñera llamó con fiebre alta. Isabel intentó llamar a otras 3 personas, pero una estaba fuera por el fin de semana, otra tenía una emergencia familiar y la tercera no contestó. El tiempo se agotaba. No podía cancelar la entrevista y tampoco podía dejar a su hijo solo. Su corazón latía con fuerza, pero tomó una decisión desesperada: llevaría a Mateo con ella. Se dijo a sí misma que era arriesgado, pero no tenía otra opción. La Torre Salinas era enorme. 50 pisos de vidrio y acero reflejaban el cielo gris de la mañana. El vestíbulo era amplio y brillante, con suelos de mármol que se sentían fríos bajo los pies de Isabel. Sostuvo la mano de Mateo con fuerza mientras caminaban por allí. «Cállate un poquito, Mateo», le susurró. Él asintió solemnemente, comprendiendo lo importante que era comportarse. Isabel lo llevó a la sala de espera, dándole un libro de cuentos y algunos lápices de colores. Rezó para que se quedara quieto mientras ella iba a la entrevista. Mateo era un niño bueno y trató de obedecer. Pero justo cuando se estaban acomodando, Elena Rivera, la directora de Recursos Humanos, los vio desde la puerta de su oficina. Elena era una mujer de unos 40 años, vestida con un traje elegante y con el cabello recogido en un moño apretado. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se torció el gesto de disgusto. «No puedes traer a un niño aquí», gritó Elena. Su voz era fuerte y resonó en toda la oficina. Isabel trató de explicarse. «Llamé a 3 niñeras y ninguna pudo venir. No tenía otra opción», dijo con voz temblorosa. Pero Elena no quiso escuchar. Le dijo a Isabel que estaba arruinando la oficina, que traer a un niño era inaceptable y que debía irse de inmediato. Mateo, asustado por los gritos, corrió a abrazar las piernas de su madre. Isabel podía sentir lástima y el juicio en las miradas de los empleados. Se sintió pequeña y avergonzada. Los papeles que sostenía temblaban en sus manos. Pensó que su trabajo soñado había terminado antes de empezar siquiera. Justo entonces, las puertas del ascensor se abrieron con un din metálico. Todos se congelaron. Un hombre alto y seguro de sí mismo entró. Era Javier Salinas, el CEO de la empresa. Tenía 42 años, era muy alto y su cabello negro tenía algunas hebras grises. Llevaba un traje azul oscuro, pero no era su vestimenta lo que imponía, sino su presencia. Sus ojos eran oscuros e inteligentes, observando todo en la oficina de un solo vistazo. La llegada de Javier lo cambió todo. Su voz era calmada pero llena de autoridad cuando preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». Todos en la oficina guardaron silencio. Los empleados dejaron de trabajar, algunos con tazas de café, otros todavía al teléfono. Incluso Elena se congeló, dándose cuenta de que el CEO había presenciado todo. Los ojos de Javier se posaron primero en Isabel y luego en Mateo. Notó al niño escondido detrás de las piernas de su madre y a Isabel conteniendo las lágrimas. Luego dirigió su mirada a Elena, que de repente parecía muy pequeña y pálida. Elena comenzó a explicar que las reglas de la empresa prohibía que los candidatos trajeran niños a las entrevistas. Habló de imagen profesional y protocolos. Javier escuchó sin interrumpir. Isabel notó que no parecía enojada con ella, pero seguía mirando a Mateo. Había algo en sus ojos, tristeza, tal vez, o comprensión. Luego Javier habló directamente a Isabel. Ella respiró hondo y le contó todo. Era madre soltera, tenía un título en economía, una maestría en finanzas y 6 años de experiencia en banca. Había perdido su trabajo hacía 6 meses, no tenía niñera ni nadie que cuidara de Mateo. Se disculpó por la interrupción. Javier levantó la mano para detenerla. Luego miró a Elena y le preguntó si realmente creía que era correcto rechazar a una candidata calificada solo porque traía a su hijo. Elena tartamudeó intentando defenderse con reglas y procedimientos. Javier hizo un gesto firme, y Elena fue despedida de inmediato. 15 años de servicio terminaron en un solo momento. Javier dijo: «Se tardan 15 años en aprender que el talento no necesita niñera». Luego volvió su mirada a Isabel.
La invitó a su oficina y le dijo que podía traer a Mateo. Isabel no podía creerlo. El hombre más poderoso de Madrid, cuyo nombre todos en la ciudad respetaban y temían, estaba invitando a ella y a su hijo a su oficina. Mateo la siguió, susurrando a Isabel, ¿es simpático? Javier se agachó al nivel de Mateo y le sonrió, y el niño sonrió tímidamente. Isabel notó algo en los ojos de Javier. Era como si reconociera a Mateo de una manera que ella no podía explicar. La oficina de Javier era enorme, ocupando todo el piso 50. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de Madrid. Los muebles eran de diseño y había arte moderno por todas partes, pero lo más sorprendente era un pequeño espacio de juegos con libros, lápices de colores y juguetes. Los ojos de Mateo se iluminaron de inmediato. ¿Tienes hijos?, preguntó Mateo a Javier. Javier hizo una pausa. Isabel vio tristeza cruzar su rostro. Javier había tenido un hijo llamado Lucas, de la misma edad que Mateo. Lucas había muerto en un accidente de coche hace 2 años. Su esposa había dejado España y él no tenía contacto con ella. Javier se había entregado al trabajo para escapar del dolor, construyendo un enorme imperio. Pero la pérdida de su hijo había dejado un vacío en su corazón. Ver a Mateo asustado por Elena hizo que Javier recordara a Lucas. Se sentó en el suelo con Mateo, coloreando y hablando de unicornios, princesas y dragones, dándole la misma atención que habría dado a su propio hijo. Isabel observó al empresario más temido de España mostrando amabilidad y ternura. Mientras Mateo jugaba, Javier le contó más a Isabel. Admitió que Salinas Holdings tenía reglas estrictas que hacían la vida muy difícil para padres solteros, madres o cualquier empleado con responsabilidades familiares. Los empleados trabajaban largas horas, viajaban constantemente y se esperaba que entregaran su vida a la empresa. Sabía que era injusto, pero siempre había ignorado el problema. Ver a Mateo ese día le recordó que detrás de cada empleado hay una familia, y detrás de cada niño, un padre que lo ama. Javier continuó, explicando que la muerte de Lucas lo había cambiado para siempre. Antes era un hombre familiar, pero ahora había construido un imperio para llenar el vacío dejado por su hijo. Sin embargo, la presencia de Mateo le recordó que, incluso en el mundo del dinero y el poder, la vida humana y la familia importan. Isabel escuchaba, sintiendo una mezcla extraña de asombro y esperanza. Había llegado a la entrevista desesperada y asustada, pero ahora veía a un hombre que comprendía la verdadera pérdida, el amor verdadero y la responsabilidad real. Javier no solo había detenido su humillación, sino que le había mostrado bondad y comprensión. Luego Javier se volvió hacia Isabel con una sonrisa, sus ojos más suaves. «Quiero que trabajes aquí», dijo. Isabel apenas podía creerlo. Este trabajo la salvaría y le daría a Mateo una vida segura. Sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud, no de vergüenza. Javier explicó que quería cambiar las reglas en Salinas Holdings, empezando por ella. Madres y padres solteros, y empleados con familias, deberían poder trabajar sin miedo a la discriminación. Quería que ella fuera parte de este cambio, una pionera que ayudará a hacer la empresa más justa para todos. Isabel sintió un calor en el corazón. Se dio cuenta de que la vida podía cambiar de repente en un solo momento. De la humillación y el miedo, había pasado a la esperanza y la oportunidad. Mateo, sentado en el suelo con crayones en la mano, miró a Javier y sonrió. Isabel vio el vínculo formándose entre el poderoso CEO y su pequeño hijo, una conexión de comprensión, pérdida y humanidad compartida. Ese día, Isabel y Mateo salieron de la oficina con una sensación que nunca olvidarán. Javier Salinas, el hombre que parecía inaccesible e intocable, les había recordado que la compasión, la comprensión y la familia son más fuertes que las reglas, los protocolos y el miedo. Isabel sabía que su vida había cambiado para siempre. Conseguiría el trabajo y finalmente tendría la estabilidad para cuidar de Mateo. También sabía que Javier Salinas, a pesar de su riqueza y poder, tenía un corazón capaz de empatía y amor. Y Mateo, que unas horas antes estaba asustado y escondido detrás de las piernas de su madre, había hecho un nuevo amigo en la persona más inesperada, el CEO de la empresa. La ciudad de Madrid se veía igual desde la calle, pero para Isabel y Mateo, el mundo se había abierto de maneras que nunca habían imaginado. El cielo estaba gris, las calles llenas de gente y los rascacielos altos, pero ahora había esperanza, bondad y la sensación de que, a veces, incluso los momentos más imposibles pueden convertirse en milagros. Y desde ese día, Isabel supo que, sin importar lo difícil que pareciera la vida, el coraje, el amor y la honestidad podían cambiarlo todo.
La propuesta llegó como una gran sorpresa inesperada. A Isabel le ofrecieron el puesto de directora de Recursos Humanos y Políticas Familiares. Ganaría 80.000 euros al año, tendría un coche de empresa, cuidado infantil para Mateo y horarios flexibles. Isabel pensó que debía haber escuchado mal. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero Javier le explicó cuidadosamente. Dijo que ella estaba demasiado experimentada para un puesto de analista financiera y que su experiencia personal equilibrando trabajo y familia la hacía perfecta para este nuevo rol. Cuando Mateo preguntó si esto significaba que tendrían una nueva casa, Isabel sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Apenas podía creerlo. Javier sacó una carpeta llena de sus ideas para cambiar la empresa. Quería guardería dentro de la oficina, horarios flexibles, la posibilidad de trabajar desde casa, permisos parentales más largos y ayuda adicional para familias monoparentales. Isabel siempre había soñado con ver políticas tan amables y justas en una empresa española. Cuando preguntó por qué quería hacer todo eso, Javier miró a Mateo. Mateo estaba ocupado colgando su último dibujo en la pared, junto a los gráficos de la empresa. Lucas, el maestro y guía de Mateo, le había dicho una vez que el éxito sin amor es solo ruido. Mateo le recordaba esa lección a Javier todos los días. La invitación de Javier era simple: ayudar a crear una empresa donde los niños fueran bienvenidos y las madres solteras fueran tratadas con respeto y cuidado. Isabel aceptó, pero puso una condición: Mateo debía poder mantener sus dibujos en la oficina, junto a los gráficos. Quería que todos recordaran por qué había comenzado este cambio. Javier se rió, una risa cálida que no se había escuchado en la oficina en 2 años. El trato se cerró. 3 meses después, Isabel miraba desde su oficina en el piso 29 mientras Mateo jugaba felizmente en la nueva guardería de la empresa. Salinas Holdings había cambiado rápidamente, pero no fue fácil. Cambiar la cultura de una empresa con 10.000 empleados era como tratar de guiar un gigantesco barco con un pequeño remo. Algunos de los gerentes más antiguos no estaban contentos con las nuevas reglas. Decían que garantizarían el trabajo y costarían más dinero. Algunos ejecutivos incluso amenazaron con renunciar. Pero Javier se mantuvo firme. Le dio libertad a Isabel para trabajar en sus ideas y la apoyó públicamente. Juntos crearon el programa Familia Primero. Incluía guardería corporativa, horarios flexibles, trabajo desde casa para padres, salas de lactancia para madres, permisos parentales más largos y apoyo a familias monoparentales. El momento más difícil llegó cuando Miguel Herrera, director comercial que llevaba 20 años en Salinas, desafió a Isabel en una reunión del consejo. Argumentó que contratar madres solteras era arriesgado porque las mujeres con hijos eran menos confiables. Javier escuchó atentamente y luego hizo preguntas simples sobre los propios hijos de Herrera y su esposa, que se quedaba en casa. Señaló que Herrera se beneficiaba del apoyo familiar no remunerado, mientras que su empresa reconocía que todos los padres merecían apoyo. Los resultados de las nuevas políticas llegaron rápido. En solo 3 meses, la productividad aumentó un 15%. Menos empleados renunciaron y disminuyeron las bajas por enfermedad. Personas talentosas que nunca habían pensado en trabajar en Salinas Holdings comenzaron a postularse. Isabel contrató a 3 madres solteras en el primer mes, mujeres inteligentes y talentosas que habían sido rechazadas por otras empresas por tener hijos. También creó grupos de apoyo, programas de capacitación y sistemas de mentoría para ayudar a todos los empleados a sentirse bienvenidos. Pero el cambio más importante fue en Javier mismo. El hombre que antes vivía solo para trabajar ahora salía de la oficina a las 6 de la tarde para cenar con Isabel y Mateo. Se convirtió en una verdadera parte de sus vidas. Mateo lo llamaba tío Javier y dibujaba familias de 3 personas. Isabel no estaba segura de cómo definir su relación con Javier. Comenzó como una asociación profesional, pero había crecido en algo más profundo. Javier se había convertido en el padre que Mateo nunca tuvo y, para Isabel, en un compañero de vida además de socio laboral. Una noche, mientras preparaban una presentación para el Congreso Nacional, Javier le contó a Isabel que Lucas había cambiado su vida. Cuando Lucas murió, Javier pensó que su capacidad de amar también había muerto. Pero Mateo se la había devuelto. Isabel le había demostrado que el amor podía ser tanto profesional como personal y que podía transformar vidas. La invitación al Congreso de Barcelona era un gran honor. Isabel presentaría Salinas Holdings como una empresa con excelentes políticas familiares. Mientras preparaba su discurso, se dio cuenta de que la verdadera revolución no estaba en los números.
Estaba en los tres, Isabel, Mateo y Javier, que habían encontrado una familia real juntos. Mateo entró con un nuevo dibujo, 3 figuras tomadas de la mano frente al edificio de cristal. Isabel lo miró y entendió lo que Mateo ya sabía: las mejores familias se forman cuando los corazones rotos se juntan y sanan. El Palacio de Congresos de Barcelona estaba lleno de gerentes y expertos. Isabel subió al escenario para presentar Salinas Holdings. 600 personas llenaban el auditorio y las cámaras transmitían en vivo cada momento. Era su oportunidad de mostrar sus nuevas ideas a todo el país. Javier estaba en la primera fila con Mateo, quien sostenía su libro de cuentos con fuerza. En solo 6 meses, se habían convertido en una familia fuerte pero inusual. Isabel y Javier eran socios en el trabajo y en la vida. Mateo finalmente tenía una figura paterna estable. Isabel comenzó contando su historia. Era madre soltera, desempleada y tratada injustamente durante entrevistas de trabajo. Pero un CEO vio más allá de los prejuicios y le dio una oportunidad. Luego mostró los números. La productividad aumentó un 25%, la rotación bajó un 80% y Salinas Holdings se convirtió en la empresa más deseada para jóvenes talentos. Las políticas familiares no eran un gasto, eran una inversión. Los empleados felices trabajan mejor, permanecen más tiempo y tienen más ideas. Esta era economía con humanidad. Se proyectó un video mostrando a empleados compartiendo sus experiencias. La sala quedó en silencio. Madres solteras fueron promovidas, padres asistieron a eventos escolares y las familias encontraron equilibrio. Las vidas cambiaron. El potencial se desbloquea. La felicidad se recuperó. Un gerente de otro país hizo una pregunta difícil. Isabel estaba usando su relación personal con el CEO para impulsar sus ideas. La sala se tensó. Isabel miró a Javier, que le dio un asentimiento alentador, luego a Mateo, que sonreía confiado. Explicó que ella y Javier se acercaron después de ver a un niño asustado y elegir la humanidad sobre las reglas. Habían crecido juntos, trabajando por una mejor empresa. Y los resultados no eran solo opiniones, eran hechos reales. Si eso era una agenda ideológica, sí lo era. Su ideología era simple: cada niño merece un padre presente, cada trabajador merece respeto y todo talento merece oportunidad, sin importar su situación familiar. La audiencia estalló en aplausos. Isabel vio a gerentes ponerse de pie y periodistas tomando fotos. Mateo aplaudió orgulloso. Javier subió al escenario, aunque no estaba planeado. Compartió que había perdido a Lucas 2 años antes y pensó que nunca podría volver a amar. Isabel y Mateo lo habían salvado, no dándole una familia de reemplazo, sino enseñándole que el amor se multiplica cuando se comparte. Se arrodilló frente a Mateo y mostró un pequeño estuche. La propuesta era simple: ¿quería convertirse oficialmente en el papá de Mateo? Mateo gritó que sí, pero solo si Javier prometía ayudar con la tarea de matemáticas. Javier rió entre lágrimas y prometió. Luego se volvió hacia Isabel. Quería casarse con ella, una mujer que había aprendido que el mayor éxito es construir una familia basada en el amor y el respeto. Isabel aceptó, pero solo si él prometía que los niños siempre serían bienvenidos en su empresa. Su beso fue captado por las cámaras y se volvió viral, no como un escándalo, sino como símbolo de una nueva era en los negocios españoles. La humanidad era fuerza. Las familias no tradicionales eran celebradas. El amor podía cambiar el mundo. 5 años después, Isabel miraba desde la ventana de su nueva sede. Mateo, ahora de 10 años, corría por el patio corporativo. El edificio había sido rediseñado completamente para ser amigable con las familias: espacios abiertos, áreas de juego, guardería, salas de lactancia e incluso una pequeña clínica pediátrica. Las familias eran parte del lugar de trabajo. La felicidad, el amor y el respeto estaban por todas partes. Y Isabel, Javier y Mateo habían encontrado una familia propia, una familia que creció gracias al cuidado, la bondad y el coraje. El gran cambio había comenzado con una pequeña entrevista desafortunada, pero creció hasta convertirse en algo enorme. La forma de trabajar de Salinas se volvió popular en cientos de empresas españolas. Incluso ayudó a crear nuevas leyes sobre padres y familias. Isabel se convirtió en la ayudante más famosa de Europa para empresas que querían cuidar de las personas, no solo del trabajo. Los cambios más importantes estaban en sus corazones. Javier, que antes trabajaba todo el tiempo, se convirtió en un mejor líder. Salía de la oficina a las 6 de la tarde, asistía a los eventos escolares de Mateo y aprendió que la verdadera fuerza significa ayudar a otros a ser fuertes también.
Isabel aprendió que el amor puede ser más de una cosa. Amaba a Mateo, que le daba alegría todos los días. Amaba a Javier, que convirtió la tristeza en aprendizaje. Y amaba su trabajo, que finalmente la hacía feliz. No tenía que elegir entre ser madre y trabajar, podía hacer ambas cosas, plenamente y con orgullo. Su familia se convirtió en un ejemplo para todos en España. Javier adoptó legalmente a Mateo, quien orgulloso tomó el apellido Salinas Navarro y lo llamó papá sin ninguna vacilación. También tuvieron una niña, a Valentina, que ahora tenía 3 años, creciendo con ambos padres presentes. La oficina de Isabel se convirtió en un lugar al que la gente admiraba, especialmente las mamás solteras. Recibía cientos de correos electrónicos cada mes de mujeres inspiradas por su historia, contándole que no se rindieran y que ser madre no significaba renunciar a sus sueños. Incluso fundó una organización para ofrecer becas, ayuda legal y mentoría a mamás. Mateo creció en este ambiente lleno de amor e inteligencia. A los 10 años ya participaba en reuniones sobre las reglas familiares en el trabajo. Compartía las ideas de los niños de una manera que sorprendía a los adultos. Quería crecer para ayudar a mamás como la suya. Isabel se volvió conocida en todo el mundo cuando las Naciones Unidas la invitaron a la Cumbre Global sobre Mujeres, Trabajo y Familia. Su charla inspiró a otros países a cambiar sus reglas también. La forma de hacer las cosas en España podría funcionar en cualquier lugar, si los líderes se preocupan por las personas. Uno de los momentos más especiales fue cuando Elena Rivera, la jefa que había sido dura con Isabel, vino a visitarla. Elena había perdido su trabajo, había pasado por momentos difíciles, pero había aprendido de sus errores. Ahora trabajaba en un grupo ayudando a mujeres necesitadas. Le pidió perdón a Isabel y le dio las gracias. Isabel entendió que Elena también había sido lastimada por un sistema que se preocupaba más por ser duro que por ser amable. Perdonarla fue liberador para ambas. Por la noche, mientras acostaba a Valentina y ayudaba a Mateo con la tarea, Isabel pensaba en cuánto había cambiado. Había pasado de ser una mamá soltera preocupada a ser una líder nacional. Había pasado de sentirse herida y avergonzada a convertirse en un símbolo de esperanza. Pero el cambio más importante estaba dentro de ella. Aprendió que ser abierta y pedir ayuda era valiente. Aprendió que el amor verdadero crece cuando lo compartes. Javier a menudo decía que ella lo había salvado, pero Isabel sabía que se habían salvado mutuamente. Juntos construyeron algo nuevo, una familia que eligió amarse, una empresa que se preocupaba por las personas y un futuro donde los niños eran ayudantes, no problemas. Los fines de semana, cuando visitaban la tumba de Lucas, Mateo siempre dejaba un dibujo para su hermano mayor, un hermano que nunca conoció pero que le había dado el mejor papá del mundo. Isabel veía a Javier transformar la tristeza en propósito, la pérdida en amor y el éxito vacío en algo significativo. Lucas seguía vivo en las reglas que ayudaban a otros niños, en el amor que Javier le daba a Mateo y en la esperanza de que todo padre pudiera tener un trabajo que lo respetara. La historia de Isabel se volvió famosa en el mundo empresarial español, pero para ella era la prueba de que los milagros comienzan con pequeñas acciones valientes. A veces, solo hace falta llevar a tu hijo a un lugar donde no lo quieren y encontrar a alguien que necesita aprender a amar de nuevo. Todo lo demás sucede naturalmente. Cada noche, Isabel miraba la foto en su escritorio de Javier, ella, Mateo y Valentina sonriendo frente a la Torre Salinas. No era la familia que había imaginado de niña, pero era perfecta para ellos. Estaba construida sobre amor, respeto, crecimiento juntos y la creencia de que cada niño merece padres que estén presentes y cada padre merece un trabajo que lo cuide. Cuando Mateo le preguntaba cómo se había vuelto tan importante, Isabel siempre decía lo mismo. Había llevado a su hijo a un lugar donde no lo querían y había encontrado a alguien que necesitaba aprender a amar de nuevo. El resto sucedió naturalmente. Ese día, Isabel había salvado 3 vidas, la suya, la de Mateo y la de Javier. Pero lo más importante es que mostró que el amor real y fuerte puede cambiar el mundo, una familia a la vez, una empresa a la vez y una vida a la vez.